este espacio. Bueno, ahí vemos que se está grabando el encuentro. Eh, Bien, como decía un poco Héctor, la idea de estos ciclos que estuvimos organizando con la conducción de la FEBA era poder generar un espacio en el que podamos, en primer lugar, tratar de bajar un poco a tierra y en términos que sean lo más amigable posible para nosotros, los veterinarios, todo el mundo legal, ¿no? Del cual venimos de una carrera biológica en la cual lo que es leyes y reglamentaciones nos es un poco ajeno, pero lamentablemente en la diaria y bueno, últimamente tiempos vemos que es algo sumamente necesario para el ejercicio de nuestra profesión. Así que bueno, un poco la idea de estos encuentros que los vamos a desarrollar, este ciclo que vamos a desarrollar en 4 encuentros, es en principio que podamos establecer o poder conversar sobre el marco general de lo que es la regulación de nuestra profesión. Acá ven las fechas en las que nos vamos a estar encontrando, que esto fue circulado en el flyer que difundió la Federación sobre este ciclo. Y bueno, como les decía, la idea es que podamos, en principio, problematizar un poco la situación en la que estamos, cuáles son los puntos más críticos que hacen a los aspectos legales de nuestra profesión, cuáles son las generalidades y las problemáticas más habituales que vemos. Hablar un poquito del rol que tienen los organismos estatutarios, veterinarios, los colegios, los consejos, cuál es la relación que nos vinculan a nosotros como profesionales independientes. Hablar algo de lo que viene tomando mucha trascendencia últimamente, que es todo lo que tiene que ver con la responsabilidad que tenemos nosotros como profesionales de la salud y su relación con las malas praxis. Y también un tema que es sumamente recurrente en cuanto a las consultas, que tiene que ver con los delitos contra el honor, como lo conocemos en el mundo del derecho, las difamaciones en redes sociales, famosos y conocidos scratches, del cual seguramente y lamentablemente muchos de nosotros hemos sido partícipes, víctimas, ¿no? Por parte de algún propietario malintencionado. Vamos a hacer la modalidad, creo que hay alguien ahí con el micrófono abierto, si pueden silenciar, por favor. Bien, les decía que la idea es trabajar a modalidad de un poco más charlada y va a ser un poco más de bajar la normativa sobre la mesa y poder discutir y charlar un poco de eso. Pero estos espacios son muy enriquecedores, las experiencias que ustedes nos traigan, los problemas, las dificultades, los puntos que consideran más críticos en el desarrollo diario de la profesión, ¿sí? Y por eso es que van a ver que es un poco interactiva esta presentación, no va a ser solo unidireccional de este lado hablándoles de normas a esta hora, a las 8 de la noche a mitad de la semana, va a ser un poco aburrido si lo hacemos de esa manera. Por eso tratamos de plantearlo de una manera un poco más dinámica, así vamos a hacer algunas encuestas, algunas preguntas, vamos a ir tratando de tomar los puntos más críticos, ¿sí? de la profesión. Y como decía Héctor también, el chat está abierto a medida que quieran ir haciendo alguna pregunta. Tal vez la respondamos al final, vamos viendo en función del tipo de pregunta que sea, a ver cuál es el momento más oportuno para contestarlo, ¿sí? Pero sí les adelanto con esto que si pueden estén con el celu a mano, porque van a encontrar algunas encuestas, como, bueno, acá les dejo una, ya si quieren ir escaneando. Esta es una encuesta muy general. Van a ver que son 4 preguntitas, 5 muy sencillas, que tienen un poco el objetivo de poder orientarme para los próximos 3 encuentros que tenemos, un poco de qué son ustedes ahí del otro lado, ¿sí? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es la rama de la profesión que ejercen? Porque eso me va a permitir poder traer ejemplos, como se imaginarán, hay miles de todas las consultas y todos los temas que fuimos trabajando en estos años en el que, bueno, tenemos un estudio que nos especializamos a lo que es la asesoría jurídica de veterinarias. Y la idea es poder traer ejemplos que sirvan, ¿sí? Y que sean relacionados con las actividades que ustedes hacen. Esta después la podemos enviar por correo, se la pasamos a la coordinación de FEO, así para que si se pierden, que este link ahora no pueden escanear y demás, puedan después participar y hacer llegar
esas inquietudes puntuales que puedan llegar a tener, para que en la medida de lo posible y de cara a los próximos 3 encuentros que tenemos, podamos darle prioridad a esos temas que sean de mayor interés por parte de ustedes, ¿sí? Creo que ya habrán podido escanear y haber guardado este link, pero si no, de todas formas, como les comentaba recién, lo podemos enviar por correo. Bueno, luego de esta pequeña introducción, vamos a comenzar, sí, con los temas que vamos a ir charlando el día de hoy. Un poco de esto ya nos adelantábamos, ¿no? Hace un ratito empezamos a hablar de este tema del conflicto, que pareciera ser que el conflicto en nuestra actividad, y sobre todo para los colegas que se dedican a hacer clínica de pequeños, es algo que está en auge, ¿sí? Ustedes, los que hagan clínica diario, pueden decir mejor que yo los niveles de conflictividad que se manejan en la clínica, los niveles de expectativas que hay por parte de los propietarios, ¿sí? Los dueños de las mascotas que atendemos a diario. Esa situación la vemos reflejada nosotros desde nuestro lado como consultores con estos 4 tópicos que son los puntos que más a menudo recibimos consultas por estos temas. Por un lado, con el tema de malas praxis, ¿sí? De malas praxis o de propietarios que pretenden entablar un reclamo, que la mayoría de las veces, por suerte, no prospera lo que es una vía judicial, ¿sí? Pero sí hace que el colega tenga que pasar por un mal momento de tener que estar rindiendo explicaciones por una labor que fue la correcta, ¿sí? Que no se apartó de las obligaciones a las cuales tenía que atenerse para llevar adelante su ejercicio profesional. La difamación en las redes sociales últimamente es muy frecuente, lamentablemente. Vamos a estar hablando puntualmente de este tema hacia los últimos encuentros. Vamos a estar hablando un poco de, bueno, qué es lo que podemos hacer, cuáles son las herramientas que tenemos. Vamos a estar comentando un caso de una colega que fue víctima de esta situación, judicializó ese evento que tuvo con un resultado favorable. Me adelanto un poquito al final de ese relato. Otro tema muy frecuente también, por el cual recibimos consultas, es el tema de las denuncias que uno como veterinario puede recibir ante lo que son los colegios, los consejos, los círculos de profesionales. Vamos a estar hablando un poquito de eso en el día de hoy puntualmente. Y también situaciones de violencia se están viendo. A la par de estos reclamos, de estos niveles de conflictividad que veíamos, ya la escalada de esas demandas y de esa violencia pasa a lo que es verbal, y muchas veces, y lamentablemente, hemos tenido registros y consultas por violencia física a nivel de los consultorios. Sobre todo esto, reitero, más en relación con los colegas que se dedican a la clínica de pequeños. Otro punto importante a tener en cuenta para problematizar esta situación en la que nuestra profesión se ve atravesada es que tenemos un marco regulatorio que regula nuestra profesión con varios puntos que tienen lo que en derecho hablamos de vacíos legales, ¿sí? En lo que es medicina humana, sabemos que está todo muy reglamentado, no solo a nivel de leyes y decretos. Hay muchas disposiciones de los ministerios de salud, tanto nacionales como provinciales, que llevan un poco de claridad a cuáles son las obligaciones, los deberes del médico, los derechos del paciente, temas de historia clínica, de consentimientos informados. En nuestra profesión, lamentablemente, no tenemos un marco regulatorio tan florido, ¿sí? Como sí vemos en las ciencias médicas de humanos. Entonces, esta situación lleva a que muchas veces no haya una respuesta concreta y 100% específica para una situación problemática que se le puede plantear a un colega. Y sumamos a esta situación el hecho de que hay muchas normativas que son aplicables. Vamos a estar charlando un poquito de eso en el día de hoy. Vamos a ver que hay normativas que son a nivel nacional, normativas que son provinciales, algunas locales a nivel de municipios, ¿sí? Que impactan directamente en alguno de los puntos que tiene que ver con el ejercicio de la profesión.
Entonces, estas tres variables, estos niveles de conflicto por parte de la sociedad en general, y que nosotros lo hemos canalizado a través de los propietarios que traen sus mascotas a consultas, este marco regulatorio con estos grises o estos vacíos, y esta gran diversidad de normas que se aplican, hace que quede un poco desdibujado los límites entre los derechos y las obligaciones, y que muchos de nosotros, a la hora de estar en un consultorio, no nos quede demasiado claro hasta dónde podemos hacer, hasta dónde podemos dejar de hacer, qué estamos obligados a hacer, ¿sí? En qué situaciones podemos negarnos, entre comillas, a brindar una atención. Hay mucha confusión en algunos de estos puntos, y bueno, esto es un poco el cuadro general que hace que el conflicto esté ahí en forma inminente, ¿sí? En lo que es el ejercicio de la profesión. Esta es un poco la pregunta central que va a atravesar este ciclo que vamos a estar compartiendo entre hoy y los próximos 3 encuentros. Vamos a tratar de definir cuáles son nuestras obligaciones como profesionales, y principalmente vamos a estar enfocándonos más a lo que es la clínica médica de pequeños, como comentaba hace un ratito, pero bueno, en la medida de que haya interés y que haya participantes que se dediquen a otras ramas de la profesión, ahí vi algunos colegas que se dedican a alimentos, por lo que estuve viendo que de nombres ahí en la sala de participantes. Vamos a intentar poder llevar ejemplos a todas esas ramas, ¿sí? Pero fundamentalmente este va a ser el hilo conductor que va a atravesar estos encuentros, porque me adelanto un poco a lo que vamos a estar concluyendo el día de hoy, pero en la medida que uno cumpla con las obligaciones, ni en más ni en menos, no podríamos supuestamente tener ningún reproche a nuestra actividad, ¿sí? Y es hacia ahí, hacia donde tendríamos que apuntar. Vamos a comenzar hablando y definiendo algunas cuestiones jurídicas que van a ser básicas para poder más adelante ahondar un poco en algunos de estos temas que estábamos comentando, ¿sí? Primero tenemos que definir un poco qué son estas obligaciones, ¿sí? Si nosotros queremos saber a qué estamos obligados como veterinarios, va a ser fundamental que tengamos una mínima noción jurídica de este concepto. Podemos decir muy sencillamente que las obligaciones son deberes que nos impone el derecho en un sentido muy general de la palabra. Y en líneas generales, las obligaciones pueden ser algo que una persona tenga que dar, tenga que hacer o que no tenga que hacer, ¿sí? Estas son como un poco las tres caras de esas obligaciones que nosotros podemos tener. Específicamente en relación a nuestra profesión, obligados a hacer, estamos, claramente, tenemos que brindar atención a nuestros pacientes. Ese sería el principio general que está receptado en la mayoría de los códigos de ética que vamos a estar conversando un poquito más adelante, de qué se tratan, cuál es su contenido, cuál es su alcance. Y una obligación genérica de no hacer, que es muy importante a tener en cuenta y que, como vamos a estar también charlando, es la base de los que son los reclamos por mala praxis, es una obligación de no hacer. Y esa obligación de no hacer es de no producir un daño, ¿sí? Dejo esta idea así un poco inconclusa, si se quiere, porque vamos a profundizar un poquito más adelante. Pero bien, estas obligaciones que en lo que es nuestra profesión y más que nada en lo que es clínica médica podemos definir como de hacer y de no hacer, que son las más importantes, surgen de dos fuentes grandes, a grandes rasgos. Por un lado, de lo que decimos ley en sentido amplio, y cuando nos referimos a este término, no nos referimos solo a las leyes que salen del Congreso, ¿sí? Porque esas son como un grupo de normas un poco más reducido, ¿sí? Que tienen un proceso de sanción que es largo, que uno no puede seguir a veces en las noticias y demás, pero por ley en sentido amplio nos referimos a cualquier normativa: los decretos reglamentarios, las resoluciones de los ministerios, las disposiciones de los organismos, y muchas veces estas normas que en derecho decimos son de menor jerarquía, son las que más impactan en la profesión. Lo vamos a estar también hablando un poquito más adelante, pero las resoluciones que puede sacar un Ministerio de Agricultura, un Ministerio de Salud, o las disposiciones de un organismo como el SENASA, por ejemplo, son las que van a estar tal vez más en relación con el ejercicio diario de la profesión, y acá sí ya a cualquier rubro aplica, no solamente a lo que es la clínica de pequeños animales, también de grandes, también las producciones y demás, y son las que más impactan en el ejercicio diario de ese colega. Esa entonces es una de las fuentes más importantes de las obligaciones. Y la otra es lo que hace a la voluntad de las partes, ¿sí? O sea, las obligaciones pueden surgir de los acuerdos que uno haga con alguien. En nuestro caso puede ser con los clientes, ¿sí? Con nuestros
pacientes, con los propietarios de nuestros pacientes, nosotros vamos a hacer ciertos contratos en forma verbal que van a ser obligaciones para nosotros como veterinarios. Todo este conjunto de normativas, leyes, decretos, resoluciones, forman lo que conocemos como sistema normativo. Y acá está esto que yo me adelantaba hace un ratito. Todo esto es un sistema porque son distintos elementos que están interconectados, que están interrelacionados y que tienen una jerarquía entre sí. ¿Sí? Hay normas que prevalecen por sobre otras y que a la hora de elegir cuál hay que aplicar en caso de que uno advierta que hay una contradicción, siempre tiene que estar por las que son de mayor jerarquía. Esto lo comentamos muy a grandes rasgos, no es necesario que ahondemos demasiado, pero bueno, la norma máxima que ordena todo nuestro ordenamiento jurídico es la Constitución Nacional, luego le siguen las leyes que dicta el Congreso de la Nación, le siguen los decretos, que son normas que dicta el Poder Ejecutivo, el presidente, los gobernadores, que vienen a bajar un poco a tierra eso que dicen las leyes, ¿sí? Un poco en sentido muy amplio y muy genérico es la ley, el decreto viene a ser un poco más concreto y más bajado a tierra qué es lo que dice esa ley. Y por último, y no menos importante por la gran importancia que tiene en lo que es la actividad, como decíamos recién, las normas de menor jerarquía, resoluciones de ministerios, disposiciones de organismos, etc. Para dar un ejemplo de esto y cómo nos impacta, podemos mencionar los productos veterinarios, ¿sí? En la Constitución Nacional podemos encontrar alguna prescripción muy normativa que tiene que ver con lo que es la protección de la biodiversidad, de un ambiente sano y demás, ¿sí? Ese sería como el punto de partida para todo el sistema normativo que va a regular los productos de uso veterinario. A nivel legal existe una ley nacional que es la ley 13.636 que establece muchas cuestiones generales que tienen que ver con los requisitos que tienen que cumplir los productores de productos de uso veterinario, los importadores, los exportadores y demás. Esa norma se viene a reglamentar, es decir, se vienen a fijar requisitos específicos a través de un decreto, que es el decreto 583 del año 67, y que a su vez se va a complementar por una resolución, la última es una resolución de SENASA del año 2019, que es la resolución 1642, que establece todo el mundo, todo el requisito de que tienen que cumplir los productos de uso veterinario. Ahí se regula quién puede registrar un producto de este tipo, cuáles son los requisitos, establece requisitos específicos para lo que son los elaboradores y los establecimientos, qué es lo que se tiene que cumplir, cuándo, dónde, qué documentación hay que presentar, quién puede ser el titular. Viene a ser mucho más específico y más operativo que lo que podía llegar a ser la ley, que era algo bastante vago y abstracto. El mismo ejemplo podemos hacer el mismo ejercicio con lo que tiene que ver con los alimentos, ¿sí? Tenemos la ley 18284 que viene a través de su decreto reglamentario a traer el Código Alimentario Argentino, y hay distintas después resoluciones a nivel de ministerios de salud o ministerios agrarios de distintas provincias que vienen a operativizar un poco esas cuestiones un poco abstractas y bien macro que estaban a nivel de la ley y de los decretos. Este sistema normativo se complejiza un poco más y ya un poquito fuimos introduciendo el porqué. Porque esta misma pirámide que se da a nivel nacional también pasa a nivel provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y esto para nosotros como profesionales puede generar una cierta rispidez o una cierta dificultad a la hora de saber qué normativa tenemos que aplicar. Y es un punto que es muy complejo, no solo para nosotros como veterinarios, sino en lo que es el derecho en general. Es un tema que es de bastante discusión y que se estudia demasiado en la Facultad de Derecho, que es, bueno, esta cuestión, ¿quién la regula? ¿La regula la nación o la regula la provincia? Eso tiene que analizarse en cada caso en concreto, es muy difícil dar como una regla general. Sí, lo que podemos comentar o lo que podemos decir es que el principio general o la idea básica es que todo lo regularía la provincia, ¿sí? Porque las provincias sabemos que son antecesoras a lo que es la creación del Estado federal y que solamente a nivel nacional o a nivel federal se van a regular aquellas cuestiones que las provincias expresamente hayan cedido, ¿sí?, al gobierno central. Un ejemplo que podemos ver con esto es lo que pasa con el tema de los títulos universitarios, ¿no?, que hacen en relación a nuestra profesión con las competencias que nosotros tenemos como veterinarios. Esa cuestión es algo que está delegado al gobierno central, ¿sí? Las provincias se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, las competencias de un título, en nuestro caso del título de veterinario, lo va a establecer el gobierno central.
Pero el ejercicio de esa profesión, ¿sí? O sea, los requisitos específicos para poder atender en un consultorio, para poder ejercer las acciones de director técnico en una planta de alimentos, etcétera, las va a definir las provincias, ¿sí? O sea, ese es el poder que tiene la provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de que en su propia jurisdicción van a dictar todas las leyes, los decretos y las distintas normativas de menor jerarquía para regular o reglamentar esa profesión. Entonces nos encontramos con un sistema normativo que tiene no solo normas de distintas jerarquías, sino normas de distinta fuente o de distinto nivel del Estado que las dicta. El otro gran grupo de obligaciones que nosotros tenemos como veterinarios son las que nosotros vamos a establecer con los propietarios, ¿sí? Con los dueños de los pacientes. Y en este punto tenemos que remitirnos a lo que establece el Código Civil y Comercial de la Nación, que habla de cómo son las obligaciones de las profesiones liberales. Y el código las divide en dos grandes grupos. Por un lado, obligaciones de medios y por otro lado, perdón, las obligaciones de resultado. Las obligaciones de medios son aquellas que asume una persona y a través de las cuales se compromete a actuar de una manera determinada. Se compromete a actuar en forma diligente, se dice, ¿sí? Tratando de llegar a un resultado final que es el que espera la otra parte, ¿sí? La persona con la cual estoy contratando. Lo interesante de este tipo de obligaciones es que uno puede cumplir con esa obligación incluso cuando no se llegue a ese resultado que estaba esperando, ¿sí? O sea, la otra persona estaba esperando que se obtenga determinado resultado, yo actúo de modo diligente, pero no alcanzo ese resultado. Bueno, este tipo de obligación, la de medio, queda cubierta, queda cumplida en ese escenario. Por otro lado, tenemos las obligaciones de resultado, ¿sí? Que son aquellas en las cuales el compromiso es el de un resultado concreto. Yo cuando pacto algo de esta manera, digo, yo me comprometo a llegar a tal situación. Solamente voy a cumplir con esa obligación si yo llego a ese resultado en concreto. Si eso no sucede, ahí habría un incumplimiento y, como decíamos hace un ratito, podría llegar a haber algún reclamo por parte de la persona que está contratando conmigo porque no llegué a ese resultado en concreto. Y acá sí, como les decía, les pido si tienen por ahí a mano el celu, y si quieren escanear este código que nos lleva a esta pequeña encuesta, esta pregunta, que yo les pregunto, ¿ustedes qué creen? Nosotros como veterinarios, ¿a qué nos comprometemos? ¿Nos comprometemos a una obligación de medios o a una obligación de resultados? Voy a salir un segundito de esta presentación. Así vamos viendo el minuto a minuto de esta respuesta. Vamos a ver, nos tomamos unos segunditos para que puedan escanear. La pregunta es esa. Nosotros, en el escenario de un veterinario clínico, por ejemplo, llega un paciente a consulta. Bueno, hacemos una revisación, una anamnesis, reseña, examen objetivo general, particular, diagnóstico presuntivo, tratamiento. Pronóstico. A la hora de dar ese pronóstico. Bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Me estoy comprometiendo de manera de una obligación de resultados o de una obligación de medios? Bueno, ahí hay 22 votos por lo que estoy viendo. 26, 28. Va en punta ahí por una de las opciones. Damos unos segunditos más por si alguien quiere participar. Bueno, ahí va repuntando un poco de resultados, pero la tendencia es bastante clara para el lado de la respuesta que sería que un veterinario se compromete a una obligación de medios. Tenés Sí, se va ocho manteniendo. votos más en el chat, Jonathan. Hay otros votos más en el chat. ¿Cuáles son esos Hay votos, Héctor? 8 o 9 ahí. Soy Federico. Bueno, ¿y qué están votando? ¿También para el lado de medios o de resultados? Creo que gana 8-1 en medios y hay uno que De dice ambos. medios. Sí. Bien, bueno, perfecto. Vamos a volver entonces a esta presentación.
Continuamos entonces. Y bien, la tendencia era la correcta, ¿sí? Nosotros como profesionales liberales, a la hora de contratar, como decíamos, porque la consulta que nosotros hacemos no deja de ser un contrato, ¿sí? En donde hay dos partes que están acordando algo. Alguien paga por un servicio. Sí, y perdón, no sé si es una pregunta o si es un micrófono abierto. Yo, por las dudas, sigo, cualquier cosa me avisa. Está silenciado, habilítate, Jonathan. Ahí estamos, ¿verdad? Sí, ahí veo que sí. Bien, lo que les decía es que este contrato que surge de esta relación entre el profesional veterinario con el cliente, en donde alguien se compromete a pagar un servicio, a pagar un valor, ¿sí? Un honorario por una consulta y por un servicio, se encuadra en lo que es una obligación de hacer, ¿sí? Esto lo establece específicamente el Código Civil para las profesiones liberales. El código nos dice que la responsabilidad de este tipo de profesionales, de nosotros como veterinarios, es subjetiva, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Que se va a evaluar la conducta del profesional a la hora de ver si esa obligación fue cumplida o no, o si por el contrario hay un incumplimiento en ese deber que tenía el profesional. Y algo muy importante que nos trae el código, que vamos a estar hablando y desglosando un poquito, es el tema de la carga probatoria. Recapitulando un poco, nosotros como veterinarios nos comprometemos a una obligación de hacer, ¿sí? Nos comprometemos a actuar de modo diligente, actuar con todos los conocimientos que nosotros tenemos como profesionales, ponerlos a disposición de esa consulta, ponerlos a disposición de ese paciente, en miras de llegar a un resultado esperado, que obviamente ese resultado esperado va a ser la curación del paciente, ¿sí? Sabemos que eso no va a ocurrir en todos los casos, pero que un paciente no llegue al estado de curación no va a hacer que nosotros hayamos incumplido con esa obligación como profesionales que tenemos. Sería muy gravoso, obviamente, para el profesional, para el veterinario esa situación, porque hay patologías que sabemos que no tienen cura, que solo se puede mejorar la calidad de vida del paciente, sería imposible entonces poder cumplir con esa obligación, ¿sí? Lo importante de esto es el tema de la carga probatoria. ¿Y qué significa la carga probatoria? Alguien va a tener que probar, en caso de un conflicto, ¿no? Que esa obligación fue cumplida, ¿sí? Que el profesional, que el veterinario actuó de modo diligente. Lo vamos a estar charlando un poco más en los próximos encuentros, pero vamos a ver que el elemento probatorio por excelencia que va a demostrar que el veterinario actuó de la forma en que tenía que actuar y que por ende no va a ser pasible de que alguien le reclame nada, es la historia clínica, ¿sí? La historia clínica va a ser el documento trascendental para lo que son los juicios de mala praxis. Sabemos que las historias clínicas las llevamos nosotros, o sea, es responsabilidad nuestra como veterinarios llevar esa historia clínica. Y tenemos que llevarla de una manera determinada. No cualquier historia clínica nos va a servir, nos va a ser a nuestro favor. Si no la llevamos de la manera correcta y vamos a estar charlando cómo tenemos que llevar una historia clínica, nos va a jugar en contra. Y ahora vamos a estar charlando un poquito por qué nos va a jugar en contra. Bien. Entonces, a grandes rasgos podemos decir que las obligaciones del veterinario van a ser, por un lado, generales, van a surgir de normas generales y con esta clasificación nos referimos a normas que aplican a cualquier ciudadano, ¿sí? A cualquier persona, que son las que surgen del derecho civil y del derecho penal a grandes rasgos. Vamos a estar delineando un poquito más esto en las próximas diapositivas y las próximas semanas. Y también tenemos otro grupo de normas que son dirigidas específicamente a nosotros por nuestra calidad de veterinarios, ¿sí? Y esto es lo que podemos llamar en esta clasificación un poco casera que hacemos, que son las normas especiales. La fundamental y las fundamentales son los códigos de ética, ¿sí? Y hablo en plural por esto que comentaba hace un ratito, ¿sí? Que habíamos dicho que si bien el alcance de un título lo define el gobierno federal, las competencias que tiene que tener un veterinario para poder ejercer y los requisitos para poder ejercer la profesión los define las provincias, ¿sí? ¿Cómo los define? A través de los colegios y los consejos. Que una de las funciones que tienen esos colegios y consejos es la de la proyección, o sea, proyectar, redactar y hacer que sean normas los códigos de ética, ¿sí? Que son las normas que regulan qué es lo que se espera de nosotros como profesionales y que regulan el ejercicio de la profesión.
De nuevo, no me quiero adelantar porque vamos a estar hablando un poquito más en detalle sobre estos códigos más adelante. Y otras normas muy importantes que también tenemos que tener en cuenta para lo que es el ejercicio de la profesión, son todas las normativas específicas que regulan la actividad en sí. De esto hablábamos también hace unos minutos. Resoluciones de ministerios, disposiciones de organismos, como por ejemplo el SENASA, la ANMAT, etc. Ante una obligación tenemos que cumplir, ¿sí? Si no cumplimos con esa obligación, estamos en una situación claramente de incumplimiento que nos puede llevar a que alguien nos reclame algo, ¿sí? Ante esta situación de incumplimiento, a grandes rasgos también, hay tres soluciones que nos trae el derecho, ¿sí? Por un lado, lo que es la ejecución forzosa. Esto significa que quien siente que su contraparte incumplió con una obligación, recurre a la justicia y le pide a un juez que en forma forzosa haga que la otra persona cumpla con el deber. Es un poco difícil, hay muy pocos ejemplos para lo que es la profesión nuestra. Sí es un poco más frecuente lo que puede llegar a pasar. Las últimas dos alternativas, las últimas dos soluciones que nos trae el derecho para las situaciones de incumplimiento, que es que tengamos que pagar una indemnización por los daños y perjuicios que causamos al incumplir con nuestra obligación, y también podría ser posible que nos apliquen alguna sanción por ese incumplimiento. ¿Quién va a decidir esto? ¿Quién va a decidir si nosotros cumplimos, si incumplimos, si tenemos que pagar un resarcimiento, si nos van a aplicar una sanción? Bueno, a grandes rasgos también de nuevo, podemos mencionar tres grandes ámbitos en el cual podemos ser juzgados como veterinarios. Por un lado, de nuevo, traemos a colación los colegios y consejos, los organismos estatutarios, ¿sí? Que dentro de su estructura tienen tribunales de disciplina, tribunales de honor, que tienen la misión de evaluar ante una denuncia la actitud, la conducta de un colega, de un matriculado, para ver si es acorde o no a la normativa vigente, a los códigos de ética en particular, y en caso de que se detectara que hay un cumplimiento, que ese colega se apartó de sus obligaciones como profesional, termina en la aplicación de una sanción. Ese es uno de los escenarios posibles. Otro de los escenarios en los cuales podemos ser juzgados es la justicia en lo civil, ¿sí? En donde podrían canalizarse los reclamos por mala praxis, como vamos a estar charlando ahora en adelante, y muy poco menos frecuente lo que es la justicia en lo penal, por lo que sería un delito contra la propiedad, ¿sí? No me quiero adelantar mucho a lo que viene un poco más adelante, pero por el régimen jurídico argentino y por la forma en que nuestro derecho contempla o concibe a los animales, el tipo de delito que se estaría cometiendo en caso de que un profesional veterinario en su accionar dañe a un animal, se haría a lo que son los delitos contra la propiedad, ¿sí? Y eso se trata en el fuero penal. Los dos más comunes son los dos primeros, que son los procedimientos administrativos sancionatorios, se llaman, que se dan en los colegios y consejos profesionales, y últimamente los reclamos a nivel civil, ¿sí? Que un reclamo a nivel civil se traduce en una indemnización, que se traduce en dinero, ¿sí? Un colega que va a tener que pagar un monto de dinero por un presunto daño que haya generado en el propietario de un paciente. Otro concepto que es muy importante y que vamos a estar haciendo bastante referencia en estos encuentros es un concepto que se denomina de presunciones, ¿sí? Las presunciones están llenas en el mundo del derecho de presunciones. ¿Y qué son las presunciones? No son nada más que suposiciones que establece la ley, ¿sí? Y son suposiciones que la ley las establece con cierta rigidez. La ley va a dar por verdadero un hecho o una afirmación sin necesidad de que alguien acredite la existencia de eso. Hablábamos hace un rato de la carga probatoria, que era muy importante que se pruebe, ¿sí?, que un profesional actuó de forma correcta. Bueno, eso es como la regla general en el mundo del derecho, que en quien alega algo, quien dice algo, lo tiene que probar. Las presunciones vienen a ser un poco la excepción a esa regla general, ¿sí? Porque va a haber algo que se va a dar por verdadero sin que nadie lo pruebe. Y acá les traigo un par de ejemplos de este concepto. Una presunción general es que la ley se presume conocida por todos. Entonces,
Si la ley se presume conocida por todos, y hace un rato dijimos que una de las grandes fuentes de las obligaciones para el veterinario era la ley, se entiende que todos los profesionales tenemos que conocer nuestras obligaciones, que tenemos que conocer la ley. Esto es una presunción que sabemos que es difícilmente cierta, porque de la complejidad del sistema normativo que les mencionaba hace un rato, en donde hay normas nacionales, hay normas locales, hay normas de distintas jerarquías, leyes, decretos, disposiciones, es imposible que una persona conozca todas y cada una de esas normas que vienen a regular la profesión. Al derecho eso no le importa, ¿sí? Nosotros como veterinarios no vamos a poder decir, yo no sabía que la ley me obligaba a hacer tal cosa. ¿Sí? Eso es un argumento que no va a ser válido y que nosotros tenemos que responder como si, ¿sí? Suponiendo que conocemos todas y cada una de las reglamentaciones que vienen a regular nuestra actividad. Otra presunción, y esta sí es muy importante y tiene mucho, mucho impacto en lo que es el ejercicio de la clínica principalmente. Esta presunción nos dice que en los casos en que la historia clínica no es llevada de forma correcta o no existe historia clínica o es llevada en forma deficiente, ¿sí? Es decir, que no es llevada de la manera en que tiene que ser llevada, esto es una presunción en contra del profesional que actúa. Vamos a traducir un poquito esto en concreto. Hay una situación, un desenlace que tal vez no sea el deseado, ¿sí? Ante una relación médico-paciente, ¿sí? Hay un tratamiento que se instaura y no se llega al resultado que se espera. El propietario de ese paciente hace un reclamo, ¿sí? Por un presunto daño y perjuicio por una mala praxis, responsabilidad civil, busca una indemnización, etc. Bien, habíamos dicho que el elemento que va a probar fundamentalmente si el veterinario cumplió con su obligación de hacer, es decir, si fue diligente en su accionar, si cumplió todos los requisitos de un examen clínico, de instaurar un tratamiento, si indicó una droga con la posología que corresponde, con el intervalo posológico, con la dosis, con las indicaciones según raza, especie, edad, sexo, etc. Esa información va a salir de la historia clínica, ¿sí? Si esa historia clínica no existe o si es llevada en forma deficiente, es decir, que no está completamente el registro de esa intervención, eso va a jugar en contra al veterinario. Es decir, el juez que le toque evaluar ese caso va a darle un poco más la derecha, hablando en sencillo, a quien está reclamando, ¿sí? Al dueño de ese paciente. ¿Y esto por qué? Porque se entiende que hay una asimetría en esa relación, ¿sí? En ese contrato que hubo entre el dueño del paciente y el veterinario, por ser profesional, está en una posición de mayor conocimiento respecto al dueño del paciente. Y el dueño del paciente no va a tener a su mano muchos elementos para probar que el veterinario actuó mal. Él solamente va a tener que acreditar que, bueno, fue su paciente, que le indicó tal medicación y que se produjo tal desenlace. Ahora, que eso estuvo bien o que estuvo mal, le va a costar mucho al propietario poder probarlo. Entonces, por eso el derecho, ante estas situaciones que son un poco asimétricas, hace lo que se llama invertir esa carga de la prueba que hoy mencionábamos. Va a poner en cabeza del veterinario la obligación o la responsabilidad de que demuestre que actuó bien. ¿Y cómo se demuestran las cosas en forma objetiva? ¿Sí? Con una prueba, con algo material. ¿Qué va a ser eso? Una historia clínica. ¿Sí? Una historia clínica, un resultado de un método complementario, una receta. ¿Sí? Cualquier documento médico va a ser sumamente importante para poder acreditar algo que el veterinario quiera probar. ¿Sí? Y muchas veces, cuando estos documentos no son redactados, no son confeccionados, no son llevados de la manera correcta, le va a jugar en contra al veterinario. Dejamos de nuevo esta idea así como muy general y vamos a estar hablando específicamente la semana que viene o la próxima de cuestiones prácticas fundamentales de una historia clínica. Bien, otro de los conceptos que trazan mucho el tema de la responsabilidad y demás, es los principios en el mundo del derecho, ¿sí? Que son estándares que van a servir para entender algunas cuestiones que son básicas del derecho. Son como pautas, como reglas muy generales, muy básicas que se dan en esta disciplina. Hay un principio que dice que todos, acá sería una de estas normas generales que mencionábamos hoy, tenemos un deber, una obligación que es la de no dañar al otro.
¿sí? Ante el incumplimiento de ese principio, de esa norma general, surge otra obligación, que es la de reparar el daño injustamente causado, ¿sí? Entonces, por un lado, el derecho viene a decir, bueno, acá nadie puede dañar al otro, nadie puede dañar la propiedad del otro, la salud del otro, la integridad del otro. Pero trae un remedio ante esa violación de ese deber, ¿sí? Que es reparar, lo cual significa indemnizar, el daño que se haya causado por violar ese principio. Y esto es lo que es la base de la mala praxis, ¿sí? Decimos entonces que no tenemos que dañar, pero que si dañamos tenemos que reparar ese daño que injustamente se causó. Esto es la base de lo que es la responsabilidad civil, que esto está enmarcado dentro de la misma rama del derecho, la rama del derecho civil, y es, acá tendríamos como una relación de género-especie, ¿no? El género sería la responsabilidad civil y la especie sería la mala praxis. Entonces, la mala praxis es ese supuesto en el cual, por la intervención de un profesional, del cual se espera una conducta diligente, se produce un daño. Y por ese daño se tiene que reparar mediante una indemnización. Estos casos son bastante frecuentes, muchos no llegan a la instancia de judicializarse, ¿sí? De que haya un proceso judicial que se abra. Hay algunos, nos ha tocado intervenir en algunos, los vamos a comentar en algunos encuentros, sobre todo cuando uno comenta algún caso que haya pasado, tiene un fin como didáctico, si se quiere, ¿no? Y de poder tomar las cosas buenas y malas de ese caso para poder no replicar, no repetir y que otro colega no se encuentre en la misma situación. Pero bueno, acá lo dejamos medio en puntos suspensivos porque vamos a estar hablando bastante más de lo que es la mala praxis y estos procesos de responsabilidad civil un poquito más en los próximos encuentros. Entonces, hasta acá podemos hacer este pequeño resumen que nuestro ejercicio como profesionales se va a dar como una cadena de estos tres eslabones que están muy entrelazados. Por un lado, las obligaciones que tenemos, que dijimos que eran bastante difíciles de precisar por este complejo entramado normativo, que tiene algunos vacíos legales, que tiene normas de distintas jerarquías y de distintas fuentes. Por un lado, por las presunciones estas que nos trae el derecho, ¿sí? La presunción de que conocemos la ley, y los principios de que no tenemos que dañar y que si dañamos tenemos que cumplir en indemnizar a quien hayamos dañado por incumplir alguna de las normativas, ¿sí? Que aplican a nuestra profesión. Algo que impacta directamente con el resultado que puede llegar a tener nuestra intervención y nuestro daño es cómo nuestro ordenamiento jurídico, en forma general, recepta a los animales. O sea, ¿qué me refiero con esto? ¿Qué son los animales para nuestro ordenamiento jurídico? ¿Sí? Y acá, si tienen el celu a mano, de nuevo, les voy a pedir si pueden escanear este QR y vamos a pasar a esta pregunta que les hago, que es en nuestro derecho, ¿sí? En nuestro ordenamiento jurídico. ¿Cómo están receptados los animales? ¿Cómo nuestro derecho contempla a los animales? Y las opciones son seres sintientes, son simples cosas o son personas no humanas. Esto no es una pregunta filosófica, es una pregunta que va a tener una consecuencia directa en algunas cuestiones muy fundamentales para el ejercicio que ahora lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. A ver si ya pudieron escanear esto. Yo me voy a ir de nuevo a la página de la encuesta para que podamos dejar de compartir esto y pasar a compartir la encuesta. Acá. Y acá van a tener de nuevo el QR. ¿Ah? Ajá, bueno, no me deja aumentar el tamaño. Pero bueno, ahí se va viendo. Bien, entonces, el derecho argentino, ¿cómo contempla a los animales? Como personas no humanas, es una de las opciones, como simples cosas, es la otra,
o como seres sintientes. Tomamos unos segunditos para que puedan escanear y responder. Entonces aprovecho para chequear el chat, a ver si hay algo. Bueno, ahí veo las respuestas: cosas, seres sintientes, personas no humanas, seres sintientes, cosas. Bueno, esta está mucho más peleada que la anterior, ¿eh? Siguen llegando respuestas, así que esperamos unos segunditos más. Creo que ahí estamos. Vamos a volver a la presentación. Quedó que el 56% dice que son seres sintientes, un 17% que son personas no humanas y un 27% que son simples cosas. Vamos a la presentación y continuamos. Si está el micrófono activo, si está todo bien, continuamos. Y la respuesta es que son simples cosas, ¿sí? Para el Código Civil y Comercial, hagamos esta aclaración, ¿sí? Para el Código Civil y Comercial, los animales son cosas, es decir, objetos materiales que son susceptibles de cierto valor económico. Pero hay que hacer una aclaración. Esto es lo que dice la ley, ¿sí? Esto es lo que dice el Código Civil, cómo está receptado el animal para la ley. Sin embargo, hay antecedentes jurisprudenciales, decimos en derecho, que son resoluciones a casos que han llegado a la justicia, en donde los jueces se han apartado de esta situación y han concedido derechos a los animales, generando una categoría que en términos legales no existe, que es, como estaban las otras opciones, persona no humana o ser sintiente y demás. El caso que fue paradigmático en nuestro país y en el mundo, porque fue la primera vez que un tribunal se había pronunciado de esta forma. ¿Se acuerdan ustedes en el año 2014? Fue para fines del 2014-2015. El caso de Sandra, una orangutana que estaba en el zoológico del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, acá en Capital Federal. En ese caso, una asociación, una organización no gubernamental, sin fines de lucro, había presentado un habeas corpus, ¿sí? Que el habeas corpus es un remedio, bueno, es una acción específica que prevé la legislación para proteger lo que es la integridad física de las personas, ¿sí? Y importante esto, de las personas. Entonces dijimos que el ordenamiento jurídico decía que eran cosas, que no eran personas. Entonces la acción de habeas corpus no tendría que, desde el punto de vista legal, habérsele concedido a un orangután porque no es una persona. Pero bueno, esto sucede también y forma parte también un poco de esta situación de poca, no sé si poca claridad o poca previsibilidad que tiene un sistema jurídico, porque además de lagunas legales, nos encontramos con que el derecho finalmente va a ser lo que decida un juez. Entonces, uno puede tener la norma de su lado, los antecedentes de su lado, las pruebas de su lado, pero finalmente alguien decide, que es un tercero presuntamente y supuestamente imparcial, que es un juez, y muchas veces se aparta de lo que dice la norma. En algunos casos para bien, y en otros casos, si se quiere, para mal. Este caso podríamos decir, y creo que coincidiríamos todos, en que fue para bien que se hayan apartado de esta situación. El animal estaba en una situación bastante de vulnerabilidad, en un medio en el cual no era el acorde para sus necesidades fisiológicas, y esta jueza le da este carácter de persona no humana, le concede este habeas corpus, que bueno, después esto se apeló y llegó a una instancia superior y sacaron la figura de habeas corpus, pero mantuvieron esto de reconocerle cierto grado de derecho más que el de cosa. Entonces, el punto es que, si bien la ley los contempla a los animales como cosas, a partir de este caso de Sandra, hubo distintos antecedentes jurisprudenciales, hubo distintos fallos judiciales, en los cuales los jueces dijeron,
ok, sí, la ley dice que son cosas, pero no son cosas tan cosas, ¿sí? No es lo mismo una mesa que un perro. Y se le ha concedido ciertos derechos que exceden a esa situación de cosa material que le da el ordenamiento jurídico. Y esto tiene bastante impacto, ¿sí? En la profesión. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta esta diferenciación, que es algo que siempre hay como mucha pregunta. Bueno, si el animal es una cosa, si es un ser sintiente, o si es una persona no humana. Esta es un poco la explicación del cuadro jurídico que tenemos en nuestro país al respecto. Vamos a hacer un pequeño agregado más. Dijimos que el ordenamiento jurídico le dice que son cosas, y dentro de las cosas hay muchas categorías de cosas. Los animales serían el de la categoría de cosas riesgosas. ¿Cuáles son las cosas riesgosas? Son cosas que por su naturaleza tienen la facultad o tienen la posibilidad de generar un daño en otras personas. Un auto, por ejemplo, es una cosa riesgosa, ¿sí? Porque uno si maneja un auto en exceso de velocidad, sin respetar las normas de tránsito, puede atropellar y generar un daño. Bueno, un animal se equipararía a un auto, ¿sí? Porque podría, por su condición natural, generar un daño. Y esto de que los animales sean riesgosas nos va a traer dos consecuencias directas en el ejercicio de nuestra profesión. Por un lado, una relación en lo que son las autorizaciones que un propietario nos da a nosotros para que hagamos determinada actividad, y por otro lado, sobre la responsabilidad que tenemos los veterinarios y los dueños sobre esas cosas riesgosas. Respecto a las autorizaciones, decimos que solo un propietario es el que puede autorizar una práctica médica. Y desde que empezamos a hablar y que nos referimos a los dueños de las mascotas, se habrán dado cuenta tal vez que yo digo la palabra propietario y no digo tutor, que es una palabra que en los últimos tiempos se puso, no quiero decir de moda, pero que bueno, hay toda una tendencia, ¿no? De no cosificar los animales y demás, que va de la mano con este antecedente y con toda esta dinámica que estábamos mencionando recién. Esto está muy bien, compartimos en que los animales no son cosas y que no tienen un propietario per se, y uno entiende y apoya la idea de tutor, pero esto no tiene que quedar escrito nunca en estos documentos tan importantes que yo les mencionaba antes, como en una historia clínica, como en un consentimiento informado y demás. Y acá les traigo muy brevemente, que no me quiero adelantar porque se los voy a contar con más detalle en el próximo encuentro. Hubo un caso que no llegó a judicializarse, pero estuvo en etapa de mediación y demás, que tenía que ver con quién autorizó la castración de un perro, ¿sí? Había un entuerto ahí medio familiar, personal, había una pareja que se estaba separando y uno quería castrar al perro, un perrito macho, un bulldog francés, y la dueña, ¿sí? Y el dueño no quería y demás. Y la práctica, el consentimiento informado para la cirugía, en el encabezado decía los datos de la persona, tutora, ¿sí? Bueno, un tutor es una figura legal que está también reconocida en el Código Civil y demás, pero no es, o sea, la figura del tutor legalmente está para proteger a alguien que se supone que es incapaz o que tiene algún grado de capacidad restringida y demás, pero no es el dueño de una cosa. Y si los animales son cosas, el único que puede disponer sobre esas cosas es el dueño, es el propietario. Entonces, una buena práctica es que los consentimientos informados, las autorizaciones para un acto quirúrgico, para un acto anestésico, para alguna intervención que no sea tal vez la más ortodoxa o la más rutinaria y que requiere un consentimiento, como por ejemplo la aplicación de un medicamento que no sea el indicado para la especie, pero que se use porque no hay otro alternativo. O sea, cualquier situación que amerite una aprobación por escrita del propietario, tiene que decir propietario y no tutor, ¿sí? Porque no puede quedar dudas que quien esté prestando ese consentimiento sea alguien con capacidad para prestar ese consentimiento. Porque si no, ese consentimiento está viciado y ese consentimiento informado no estaría respaldando al 100% a ese veterinario, ¿sí? Vamos a hablar un poco más de los consentimientos informados, de las características, de cómo tiene que estar redactado y en qué contexto tiene que ser dado, pero en este punto es importante que nos quedemos aunque sea con esta idea. Como los animales son cosas, y agregamos que son cosas riesgosas,
las autorizaciones para hacer algo sobre una cosa solamente las puede dar el dueño de esa cosa, valga la redundancia. ¿Y quién es el dueño? El propietario. Y eso tiene que quedar redactado de esa forma en estos documentos que les mencionaba. Otro punto importante que tiene que ver con que el animal es una cosa y es riesgosa, ¿sí? Es decir, que puede potencialmente y con un grado de posibilidad bastante elevado generar un daño, es el tema de la responsabilidad, ¿sí? El Código Civil nos dice también que hay que responder por el daño que causan estas cosas riesgosas, ¿sí? O sea, son cosas que ya sabemos que al introducirlas en la sociedad tienen un potencial de daño bastante concreto. Entonces, a la contracara de eso, uno tiene el derecho de tener una cosa riesgosa, yo tengo el derecho de tener un auto, ¿sí? Pero bueno, tengo también la obligación de que si yo genero un daño con ese auto, hacemos la equivalencia auto-perro, tengo que responder por eso. Bien, ¿quién tiene que responder por eso? Esto también lo trae el Código Civil. El dueño, ¿sí? El propietario y el guardián, ¿sí? El guardián de una cosa riesgosa va a ser también responsable por el daño que esa cosa cause. Y nosotros como veterinarios, en algunas situaciones, podemos llegar a ser guardianes de esas cosas riesgosas. Y el guardián es el que tiene bajo su tenencia, no es técnicamente la palabra, pero podemos decirlo, bajo la tenencia que tiene, digamos, la posesión momentánea de esa cosa riesgosa. Nosotros como veterinarios muchas veces nos puede pasar esto, ¿sí? Nos puede pasar en una internación, nos puede pasar cuando nos dejan a un paciente para un acto quirúrgico, para un acto anestésico, nos dejan al cuidado por lo que sea para pasar algún tipo de medicación, un tipo de fisioterapia, una medicación endovenosa, nos constituimos en guardianes de esa cosa. Entonces, cualquier daño que esa cosa, y perdón que me refiera de esta manera, ¿no? Pero estamos hablando en términos jurídicos, cualquier daño que esa cosa, que ese animal genere, yo, veterinario, ejerciendo la guarda de ese animal, yo voy a ser responsable. El dueño va a ser responsable también, porque la ley nos dice que son concurrentes, ¿sí? O sea, esto significa que frente al dañado van a tener que responder los dos, tanto el dueño como el guardián, en este caso el veterinario. Y acá es muy importante que se tomen todos los recaudos para evitar que ese daño se pueda generar. De todas formas, y esto es un poco feliz, digamos, son muy pocas las situaciones que permitirían como exceptuar de esa responsabilidad al veterinario. Si no quiero mezclar mucho, pero a esta situación en concreto no se aplica esto de que la obligación era de medio, ¿sí? O sea, el ejemplo típico es que un veterinario debe velar porque los perros, sí, los perros en la sala de espera, por ejemplo, estén con bozal colocado. Que no estén con el bozal colocado es una situación que, ante un daño que ese perro genere, que pueda morder o a otro perro o que pueda morder a otra persona, lo va a colocar a ese veterinario en una situación un poco desventajosa a la hora de tener que responder, ¿sí? Pero eso solo se supone que no alcanzaría, porque es bastante gravosa esa obligación que tiene el guardián por responder por los daños que cause sobre esa cosa, ¿sí? La cosa sobre terceros, ¿verdad? El tema, bueno, es esto, como se imaginarán, dispara un montón de situaciones fácticas, y qué pasa si esto, y qué pasa si lo otro, y qué pasa si lo demás allá, lo cual podemos conversar si tienen alguna duda en concreto y puntual, pero sí, lo importante a resaltar de esto es esta responsabilidad, ¿sí? Que nosotros tenemos al constituirnos como guardianes de esa cosa en cualquier situación que pueda darse en el ejercicio de nuestra profesión. Bien. Hasta acá hicimos como una introducción muy general del estado de los animales, de nuestra responsabilidad. Todos estos temas los vamos a ir profundizando un poco más con ejemplos más concretos y puntuales, ¿sí? Ahora vamos a pasar brevemente, ya son y cuarto, tenemos todavía tiempo. Vamos a hablar un poquito, antes de abrir el espacio para lo que es debate, preguntas y cuestiones que les surjan dudas en concreto, el tema de los organismos estatutarios. Esta es una definición que nos trae la OMSA, ¿sí? La Organización Mundial de Sanidad Animal, y nos dice que un organismo veterinario estatutario son organismos, son entes autónomos, preferentemente, que van a controlar a los veterinarios y a los paraprofesionales de la veterinaria, o sea, cualquier persona auxiliar a nuestra profesión, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Bueno,
el ejercicio de las profesiones en general se piensa, o se afirma que tiene un impacto social, porque las profesiones tienen mucho que ver con bienes que el derecho protege, la propiedad privada, la salud, etc. Entonces, el Estado tiene que verificar que quienes ejerzan esas profesiones, ¿sí? Que quienes estén trabajando con esos bienes jurídicamente protegidos, como eran los que mencionábamos, tengan la capacidad técnica para poder ejercer su actividad y que ejerzan esa actividad de manera ética. Y acá viene el tema de todo lo que es deontología, medicina legal, etc. Entonces, lo que busca el Estado es verificar que quienes trabajan con esos bienes jurídicamente protegidos estén en condiciones de poder ejercer esa profesión. Ahora bien, esta es una regulación, esta es una potestad que tienen, lo mencionábamos también, los estados locales. Esto es algo que tienen que determinar las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto no va a estar regulado a nivel nacional. Esto es a nivel de las provincias. Y estos estados locales lo que hacen es delegar en estos organismos estatutarios, que son colegios, consejos y círculos profesionales, este poder de policía, ¿sí? Este poder de regular un derecho como es el derecho a ejercer una profesión, ¿sí? Entonces, los estados locales, el Estado en sí, se desprende de esa potestad, de esa obligación que tiene, y la pone en cabeza de los colegios y los consejos profesionales. Entonces, es por eso que tenemos muchos colegios y consejos, ¿sí? Porque acá, bueno, hay algunos ejemplos, los colegios de Formosa, Corrientes, Tierra del Fuego, etc. Cada una de las provincias va a tener un colegio o consejo profesional, porque hay una ley, acá sí hablamos de ley que la sancionó el Congreso de esa provincia, a través de la cual crea un órgano estatutario, un organismo estatutario, perdón, crea un colegio o un consejo con características particulares. Y acá se torna un poco difícil poder plasmar una charla de este tipo en donde intervienen participantes que forman parte de distintas jurisdicciones, porque no tenemos una ley, si tenemos una ley por cada tantas jurisdicciones tenemos. Entonces lo que vamos a poder hacer es hablar de cuestiones medio generales y transversales que aplican a todos los colegios, a todos los consejos, ¿sí? Lo importante de esta situación entonces es que tenemos leyes de colegiación. Cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, con una particularidad por el momento en que se sanciona la ley que regula lo que actualmente rige la ciudad de Buenos Aires, era un momento en el cual la ciudad de Buenos Aires no era una jurisdicción per se, ¿sí? Era una municipalidad, por eso se da ahí como una situación un poco particular, que es una ley nacional, ¿sí? Que viene a regular algo que solo rige en el ámbito de la capital federal. Pero bueno, sacando esa situación particular, vamos a tener leyes locales, ¿sí? O sea, leyes de las provincias y de Capital Federal, que regulan el ejercicio de la medicina veterinaria en una jurisdicción. Cada una de esas leyes va a regular, va a establecer qué se entiende como ejercicio de la medicina veterinaria. Y esto va a ser muy importante porque en función de esas actividades que esa persona esté haciendo, va a darse la situación de que esté o no ejerciendo la medicina veterinaria. Es decir, no todo lo que haga un veterinario va a estar dentro del ejercicio de la medicina veterinaria. Y esto que parece una obviedad, tiene mucha implicancia en una obligación que tenemos nosotros como profesionales, que es la matriculación. Entonces, el hilo conductor sería que nosotros vamos a estar obligados a matricularnos solamente para ejercer aquellas actividades que la ley de esa provincia en particular diga que son actividades relacionadas con el ejercicio de la medicina veterinaria. ¿Sí? Ese es un poco como el hilo conductor y ese es el norte que nos marca ante qué situación nos tenemos que matricular y ante qué situación que no. Y en este punto siempre ante la duda hay que matricularse. Ahora vamos a ver un poquito más adelante, pero el tema de ejercer una profesión para la cual se requiere un título o una autorización especial sin tenerlo constituye un delito penal. Entonces, ante la duda de si una actividad puntual que nosotros estemos haciendo como veterinarios forma parte o no de ese ejercicio, siempre uno recomienda la matriculación para evitar potencialmente estar en una situación de incumplimiento de esa ley. Estas leyes de colegiación también lo que hacen es crear estos organismos
estatutarios, ¿sí? Y les otorgan distintas funciones. Estas tres son transversales a, diría, todas las leyes que crean organismos, perdón, en todas las provincias de nuestro país. Que es por un lado lo que es el gobierno de la matrícula, es decir, llevar adelante el registro de los profesionales que están habilitados para ejercer la medicina veterinaria. Las leyes de colegiación le entregan también a estos organismos el poder disciplinario, es decir, el poder de aplicar una sanción ante un eventual incumplimiento, algún mandato que esté establecido en los códigos de ética. Y en relación a esto último, les otorgan la facultad, el deber de proyectar, ¿sí? De redactar y de aprobar esos códigos de ética que son las normas que van a regir el ejercicio en esta jurisdicción. Esto es un poco lo que me adelantaba hace un ratito. El artículo 247 del Código Penal establece como un tipo penal, como una figura que va a ser pasible de sanción de prisión a quien ejerza una profesión sin el título, obviamente, y sin la autorización correspondiente. Entonces, por eso es que el consejo ante la duda es que uno se matricule, ¿sí? Bien, algo importante y que tal vez, ojalá que no, pero muchos de nosotros podemos llegar a ser pasibles de la situación, es del poder disciplinario que tienen estos órganos estatutarios, ¿sí? Los colegios, los consejos. ¿Qué significa este poder? Bien, significa que los colegios y los consejos van a poder controlar el cumplimiento del código de ética por parte de sus matriculados. Las obligaciones del código de ética son, como su palabra lo indica, son obligaciones, ¿sí? Son cuestiones a las cuales nosotros estamos obligados y que tenemos que responder para ejercer la profesión. Y que si nosotros incumplimos ese deber, nos ponemos en esas situaciones de incumplimiento de obligaciones que veíamos hace un ratito, que derivaban en esas tres posibles situaciones, que era la ejecución forzosa, que era una indemnización o que era una sanción. En lo que respecta a el poder disciplinario que tienen los órganos estatutarios, en general lo más frecuente que receptan todas estas leyes son lo que es las aplicaciones de sanciones, ¿sí? No hay indemnizaciones, sí puede haber alguna sanción que sea el pago de una multa, pero bueno, esa multa no tiene el carácter de indemnizatorio, tiene el carácter de sancionatorio, ¿sí? Se está sancionando una inconducta por parte del profesional. Pero ahora vamos a charlar un poquito más para clarificarlo. Otra de las funciones que va a tener estos órganos estatutarios es tramitar los procedimientos a través de los cuales se evalúa la conducta de ese colega y se determina si incurrió o no en una falta para aplicarle una sanción. Esto es lo que conocemos como un procedimiento administrativo sancionador. Ahora vamos a charlar un poquito de los pasos y demás. Y por último, el poder disciplinario también se visualiza con la facultad o la potestad que tienen estas entidades de aplicar sanciones a sus matriculados. Este es el caminito que se da para el ejercicio en sí de lo que es el poder disciplinario por parte de los órganos estatutarios, ¿sí? Se produce una denuncia, que la denuncia la puede ejercer cualquier persona, la puede ejercer un matriculado o un no matriculado, un veterinario, una persona que no revista esta condición, ¿sí? Ante la recepción de esa denuncia, el colegio la evalúa y determina si es pertinente o no iniciar un sumario. Esto, como les adelantaba hace un ratito, es genérico y replica el procedimiento que se da en todos los colegios y consejos. Cada ley va a establecer plazos específicos, modalidades en particular, pero la idea central de un procedimiento de este tipo es reflejada para todos los colegios y consejos, ¿sí? En caso de que luego de que se evalúe esa denuncia se entienda que hay elementos que son pertinentes para dar un pasito más adelante, que es hacer un sumario, ¿sí? Que es abrir un expediente y evaluar qué pasó, eso se tiene que notificar al matriculado, ¿sí? O sea, se recibe la denuncia, el consejo del colegio lo analiza, si determina que podría esa situación encuadrarse en una falta, se le hace lo que se llama correr traslado, ¿sí? Se le avisa al matriculado que hay una denuncia, se lo notifica y en ese mismo momento empieza a correr un plazo para que el matriculado conteste esa acusación, conteste esa denuncia que se le hizo. En esa contestación, el matriculado
seguramente va a negar los hechos que se alegan en su contra y va a ofrecer pruebas, ¿sí? Va a decir, bueno, yo digo que esto no fue así y te lo puedo probar de esta manera, de aquella manera, ¿sí? Con elementos que permitan afirmar lo que está diciendo. Luego de esa situación y con toda la información que hay en ese expediente, en ese sumario, es decir, con la denuncia, con los hechos y con las pruebas que haya aportado quien haya denunciado, con la contestación por parte del colegiado, del matriculado, más las pruebas, más los elementos que por fuera de eso decida, en general hay una figura de un instructor sumariante, ¿sí? Que es alguien que asiste al colegio, un abogado en general, que es quien va como a conducir esa investigación, se juntan todos los elementos y se llega a una resolución. Esa resolución puede constatar que hubo una violación al código de ética y en consecuencia aplicar una sanción, o puede decir que no hay elementos suficientes que permitan aseverar ese extremo, es decir, que permitan decir que ese colega haya incurrido en una violación y que decidan no aplicar, archivar y desestimar esa denuncia. Estas son en general las sanciones que en líneas generales prevén este tipo de leyes, ¿sí? Las leyes de colegiación. En la escala más leve están las advertencias, las amonestaciones, los apercibimientos que vendrían a ser como un reto, ¿sí? El colegio le dice al matriculado, se verificó que tu conducta fue esta y que esa conducta es contraria a tal artículo del Código de Ética. Te invitamos a la reflexión y a que no repitas esa conducta, ¿sí? Es un reto, es algo que queda en el legajo de ese colega y que en la mayoría de las normativas que regulan este tipo de procedimientos a nivel de los distintos colegios y consejos, esto se puede tomar en cuenta si en caso de que se repita una denuncia por algo similar, como un antecedente, ¿sí? Que podría ser que se agrave una sanción posterior en caso de que ese colega tuviera otra denuncia. Por lo cual, por más que sea un simple reto, no es algo que podamos, que nos convenga, digamos, desestimar o no darle la relevancia que corresponde. Ya un poquito más gravoso, si se quiere, un poquito más perjudicial, es la suspensión de la matrícula, ¿sí? Si la falta es muy grave o si se puso en riesgo algo bastante más importante que en el caso que estábamos hablando antes, el colegio puede decidir suspender por un periodo de tiempo determinado la matrícula de ese colega, ¿sí? En ese periodo de tiempo se supone que el colega no va a poder ejercer la profesión en esa jurisdicción. Acá no es que se le bloquea el título, que se le prohíbe ejercer actividad en otra jurisdicción. Acá, en lo que es Capital Federal o el AMBA, nosotros estamos muy cerca de dos jurisdicciones, por un lado lo que es la provincia de Buenos Aires y por otro lado la ciudad autónoma. En el supuesto caso de que yo trabaje en las dos jurisdicciones, esté matriculado en las dos jurisdicciones, tenga un problema en provincia de Buenos Aires y me suspendan la matrícula, yo puedo continuar mi actividad profesional en Capital Federal sin tener ningún tipo de problema, es decir, una sanción no va a ser trasladada a la otra jurisdicción, ¿sí? Ya un poco más gravoso, y acá sí seguramente tienen que haber otros antecedentes, otras sanciones que se hayan aplicado, es que se le cancele la matrícula a ese colega, es decir, que se lo saque de la matrícula en principio sin posibilidades de que pueda generar nuevamente la matrícula en esa misma jurisdicción. Y también hay algunas leyes de colegiación que como sanción establecen multas, ¿sí? Para determinados tipos de incumplimientos establecen alguna multa en carácter también de sanción. Si bien el efecto es el mismo que una indemnización, porque es dinero que tiene que pagar el colega, no tiene ese aspecto como de indemnizar y de reparar del que hablábamos hace un ratito. Bien. Continuamos. Lo importante de tener en cuenta en este tipo de procedimientos es el tiempo, ¿sí? Y acá el consejo es que ojalá que nunca nos pase de que nos llegue una notificación, que nos corran un traslado por una denuncia, pero que en el caso de que eso suceda, no perdamos tiempo, nos asesoremos con un abogado lo más pronto posible para poder hacer una contestación, que era ese segundo paso que mencionábamos, a esa denuncia que se nos formula.
Las leyes que establecen estos tipos de estos procedimientos establecen plazos. En general, los plazos para contestar estos traslados son entre 10 y 15 días. Si este plazo se nos vence, se nos pasa, no vamos a poder contestar, ¿sí? Si yo recibo hoy una notificación, me cuelgo y lo quiero contestar en 20 días, no me lo van a recibir. ¿Eso qué significa? Que yo no voy a poder oponer mi defensa ante esa situación, ¿sí? No voy a poder decir la versión de mis hechos para que se tengan en cuenta. Y el instructor sumariante, quien lleve adelante esa investigación, solo va a poder decidir con una sola campana, ¿sí? No va a tener todos los elementos que yo como veterinario puedo poner sobre la mesa para tratar de defenderme o desacreditar la acusación que se está haciendo en mi contra. Bien, esto es un poco entonces el resumen de lo que estuvimos conversando el día de hoy. Hablamos un poco del marco jurídico que regula nuestra actividad, vimos ahí un poco los puntos débiles que tenemos, charlamos un poquito de qué tipo de obligaciones tenemos nosotros como veterinarios, ¿sí? Esas obligaciones de hacer, de actuar en modo diligente, y llevado de la mano a que eso no solo basta hacerlo, ¿sí? Sino también poder probarlo. Y adelantamos también que la manera por excelencia de probar eso va a ser la historia clínica. Así que ahí levantamos una banderita para algo que vamos a estar charlando en el próximo encuentro de cuestiones específicas y puntuales de historias clínicas. También mencionamos un poco el tema del estatus jurídico que tienen los animales en nuestro ordenamiento jurídico y qué consecuencia tiene eso directa con el tema de autorizaciones y de responsabilidades y demás. Y mencionamos un poco cuáles son las funciones de los colegios y los consejos. Ahondamos un poco en el tema de la potestad disciplinaria que tienen estos organismos y todas las facultades relacionadas con el gobierno de la matrícula, la profesión de los códigos de ética y demás. Estos serían los temas como introductorios para cerrar acá el día de hoy, y esto va a ser un poco la base de lo que nos va a servir para que el miércoles que viene podamos profundizar un poco más ya en lo que es la responsabilidad profesional, en cuáles son los supuestos que nos van a marcar situaciones de incumplimientos y situaciones de que nos puedan llegar a poner en una situación de tener que responder con una indemnización, por ejemplo, o pagando una sanción, o sea, recibiendo una sanción por haber incumplido alguna de estas obligaciones que estuvimos un poquito tratando de definir y de delinear el día de hoy. Bien, llegamos al momento de las preguntas, así que no sé si habrá habido alguna pregunta en el chat, en el transcurso de la presentación. Si no, Héctor, como vos dispongas ahora, si pasamos la palabra a los colegas, si las preguntas las hacen por chat, eso como vos Sí, prefieras manejar. te paso a relatar algunas de las preguntas que se han ido sucediendo en el chat y después, bueno, veo que hay algunos pedidos de palabra, pero bueno, vamos a priorizar un poquito las preguntas del chat. Hoy cuando hablaste de las obligaciones cumplidas, alguien preguntó si alguna de esas obligaciones cumplidas podrían ser las castraciones. ¿En qué sentido las obligaciones cumplidas? No, si puede reformular la pregunta, no me queda claro a Sí, qué se refiere. no sé quién fue el que hizo esa pregunta, no lo anoté. Si lo puede reformular y la puede aclarar un poquito. Héctor, Sí, adelante. sí, yo consultaba porque según el resultado, o sea, la castración sería una obligación que tendría un resultado. ¿Vos te referís si una castración, por ejemplo, en una Ah, hembra es una brectomía que exacto. tal vez ha quedado algún remanente y que esa perra pueda llegar a quedar preñada? Bien, Mm. ante esa situación, ese es un ejemplo clarísimo de la obligación del resultado y del medio. Vos ahí te comprometés en la castración a hacerla de la mejor manera posible, ¿sí? Hacerla aplicando todos los protocolos que corresponden, ¿sí? Tenés que tener tu examen prequirúrgico, tu evaluación, tu historia clínica bien completa, el consentimiento informado. En ese consentimiento informado que vos tenés que tener a la par de lo que es la autorización para el acto quirúrgico, vos deberías haber informado que una de las posibilidades, porque hay bibliografía que respalda que esto es una adversidad que puede suceder, por más que se tomen en cuenta todos los recaudos,
puede ser que quede un remanente de tejido funcional que desenlace en una evolución, en una ovulación, ¿sí? Vos eso lo tuviste que haber informado en ese consentimiento que firmó ese paciente, ese propietario. Si vos eso lo hiciste y la situación se da, por más que no sea el resultado esperado, vos habrías cumplido con tu obligación de medios, ¿sí? Tu obligación ahí era de medios. Vos no asegurabas el resultado, que el resultado esperado, ¿cuál sería para ese propietario? Y tal vez sería que su perra no quede nunca preñada, no lo sabemos cuál es el motivo por el cual castró, obviamente se supone que viene por ahí. Pero si vos fuiste prolija e hiciste todo esto que te mencionaba, y se da esta situación que no es el resultado que se espera, no sería un incumplimiento a esa obligación, en principio, ¿sí? Y acá de nuevo, esto que comentaba hace un rato, como que esto es lo que uno entiende en base a la normativa que hay, pero que la decisión, en caso que esto se judicializar y demás, la va a terminar tomando un tercero que va a tener que aplicar la normativa como la entienda, ¿sí? Pero esa sería la respuesta teniendo en cuenta el tipo de obligación que vos asumiste en esa situación. El único ejemplo de acto médico que no aplica mucho para actualmente, ¿no? Porque está bastante en desuso, las únicas tipos de intervenciones médicas que las obligaciones no son de medios, sino de resultados, son las intervenciones estéticas, ¿sí? Tal vez en otros tiempos, en donde lo que era cirugía de orejas, ¿no? Que era un tinte estético netamente, o los cortes de cola, en esos casos sí, ahí habría una exigencia por resultado, ¿sí? Y eso pasa mucho en medicina humana, todo lo que es estética, plástica, ahí no basta el medio, o sea, ahí el cirujano plástico no puede decirte, no, bueno, yo hice todo, no, si no quedó como tenía que quedar, sos responsable y es mucho más como gravoso, es mucho más grave para el médico plástico esa situación. Pero el ejemplo tuyo, Carolina, no sería un incumplimiento. Perfecto, Matías, gracias. Bueno, te hago otra pregunta. Es una Sí. pregunta que es un poco diversa la respuesta, me parece. Los colegios entonces tienen poder de policía, por ejemplo, para actuar frente a establecimientos que vendan productos veterinarios, como antibióticos y vacunas, que a veces es posible ver una forrajería, por ejemplo. Ujú. Bien, esto depende mucho de la ley de colegiatura de la provincia. Hay leyes que sí le dan a los colegios y a los consejos cierto poder de policía, cierto poder de reglamentar lo que es la venta de fitoterápicos, de fitozooterápicos. En otros colegios no, ¿sí? O sea, otras leyes de colegiatura esto no lo establecen, no es una obligación del colegio velar por esta situación. Sí, quien tiene la potestad, y de esto no hay dudas, porque está regulado en la resolución de SENASA, en la 1642 del 19 que les mencionaba hace un rato, es precisamente el SENASA, ¿sí? El SENASA es quien tiene el poder de policía para los establecimientos elaboradores, fraccionadores, tenedores, etcétera, de todos los productos de uso veterinario. Perfecto, Pero Jonathan, está, sí, y te hago un perdona, Héctor, comentario. Héctor, Lógicamente que para eso el colegio tiene que adquirir el poder de policía. En caso de nuestros colegios que integran la federación, lo tenemos a Misiones, y acá justamente Pablo, su presidente, nos dice que en Misiones totalmente. El consejo ha llegado a la clausura de establecimientos, pero creo somos los pocos que tenemos esta acción de poder de policía. Exacto, exacto. Eso hay que ver bien, y por eso yo les decía hace un ratito que es difícil como plantear las generalidades para tan diversa normativa que se aplica para los participantes que estamos acá reunidos, ¿no? Hay que ir a la ley de esa jurisdicción. Si expresamente le habilita esa facultad, el colegio lo puede hacer. En lo que es el tema de colegios, SENASA, ANMAT y demás, es lo que se conoce dentro del derecho como derecho administrativo. Nosotros tenemos como esa presunción de las que hablábamos hoy, de que todo lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Eso rige para lo que es el derecho civil y todo el derecho que no es administrativo. Para lo que es administrativo, para lo que es lo público, es al revés, ahí se invierte. El Estado solo puede hacer lo que la ley lo habilita. Y un colegio o un consejo es una persona jurídica pública, no estatal. O sea, esa es como la definición que tiene legal. Es una persona de derecho, digamos, creada por una norma,
que va a llevar a cabo una función que tendría que llevar el Estado. Entonces, por eso, como tiene esa figura público-estatal, es que se le aplica este principio invertido, ¿no? Que no puede hacer nada, el principio general es que no puede hacer nada, salvo lo que la ley expresamente lo autoriza. Por eso es que te remitía para esta pregunta a específicamente la ley de esa jurisdicción. Perfecto, gracias, Jonathan. Acá Andrés te pregunta, ¿la denuncia qué debe tener para que sea tomada para poder seguir con un sumario? Bien, de nuevo lo mismo, hay algunos requisitos que algunas leyes los tienen y otros no. La mayoría son requisitos bastante laxos, si te quiero, o sea, completar un formulario, aportar una mínima prueba, pero no se le pide al denunciante que lo acredite de modo muy fehaciente eso. En general, las evaluaciones que se hacen al momento de recibir una denuncia es ver si eso que se está denunciando es una violación o no al código de ética que va a regir esa situación en particular, porque los códigos de ética, si bien son bastante homogéneos a lo largo del país, tienen sus particularidades. Entonces, el colegio, en líneas generales, lo único que va a poder hacer es aplicar una sanción por un incumplimiento a ese código de ética, ¿sí? Lo que sucede también es que hay códigos de ética que tienen como obligaciones muy genéricas, como por ejemplo que el veterinario no puede obrar de modo tal de alterar el ánimo del cliente, una cuestión así. Entonces, en esa prescripción, en esa regla, entra cualquier cosa, hasta un caso de mala praxis, ¿sí? Y uno diría, en líneas generales, con todo lo que estuvimos charlando hoy, que un caso de mala praxis va por lo que es justicia civil, va por la rama civil, o sea, hay algo indemnizatorio ahí, que se tiene que hacer un juicio si se quiere, ¿no? Eh, pero en cuanto al contenido de la denuncia, la formalidad de la denuncia, que era la pregunta en concreto, no suele haber requisitos muy específicos como para dejar denuncias afuera. Sí, lo que se suele hacer es analizar si esa denuncia, eso que se está llevando a ese tribunal, es compatible o no con una violación al código de ética. Y también en ese punto lo que un poco se evalúa es ver si eso es posible de probar en este sumario que decíamos, ¿no? Donde se va a generar prueba y demás, porque hay algunas cuestiones que son imposibles de poder probar. Por ejemplo, el veterinario me contestó mal, ¿no? Bueno, está bien, eso no es correcto, sería no ético que un veterinario conteste mal, pero ¿cómo probás eso? Es muy difícil. Entonces, por un tema de economía y procesal y de dispendio de jurisdiccional y demás, vas a desestimar esa denuncia si no tenés algo fehaciente que te permita sostener ese procedimiento de investigación que vas a hacer después. Perfecto, Jonathan, gracias. Acá tenés otra pregunta de Jorgelina. Dice que si es un ser sintiente o persona no humana debería tomar decisiones sobre un tratamiento. El ser no tiene es un ser que no tiene un propietario y volveríamos a la esclavitud. Entonces es una cosa con propietario. Claro, ahí estás como reforzando un poco, leyendo la letra fría de la ley, que es lo que corresponde para estos casos, es una cosa en el ordenamiento jurídico y es como bien decís, quien decide sobre eso es el propietario, quien presta su consentimiento y quien interactúa con el profesional. Toda esta cuestión que yo les comentaba, de todo el desarrollo de jurisprudencia que se dio a partir del caso del 2014, 2015, tiene un poco como otro espíritu, ¿no? Que es como reconocer otro tipo de derechos para cuando hay ya maltrato animal, que bueno, vamos a charlar un poquito también de eso, nuestra idea de maltrato animal es súper vieja, está recontra obsoleta, hubo muchos proyectos de reforma que todos quedaron truncos, pero esta corriente de fallos judiciales que reconocen este tipo de derechos o esta categoría por fuera de lo que expresamente dice la ley, tiene que ver con cierto tinte de proteccionismo, ¿no? Que es de velar como por el bienestar del animal. Pero la regla básica y lo que regula 100% el ejercicio nuestro es que lo que mencionábamos, o sea, son cosas riesgosas. Bueno, Jonathan, acá tenemos otra que, bueno, quienes hemos estado en los tribunales de ética en más de una oportunidad, nos ha tocado enfrentarnos con esta situación.
Y acá nos dice Marcelo, tengo entendido que no se puede suspender la matrícula porque según la Constitución no se puede impedir el derecho a trabajar. ¿Es así? Bueno, acá tenemos que decir que ningún derecho es absoluto, ¿sí? La Constitución establece, que lo vimos, el punto cúspide de nuestro ordenamiento, un montón de derechos, pero no hay ningún derecho que esté reconocido en la Constitución que sea absoluto, es decir, que sea 100% respetado y que no pueda violarse de ninguna manera. Ni siquiera el derecho a la vida, porque, por ejemplo, tenemos la figura de la legítima defensa, en donde yo puedo matar a alguien si demuestro que estoy defendiéndome legítimamente de una agresión en mi contra. Entonces, el derecho al trabajo sí está en el 14 bis de la Constitución, está expresamente protegido, pero todos los derechos tienen reglamentación, tienen regulación. Entonces, si la ley que crea un colegio, al colegio le permite la posibilidad dentro de las sanciones de aplicar una quita de matrícula, el colegio lo puede hacer, ¿sí? Para eso va a tener que respetar el procedimiento, ¿sí? Porque ahí uno puede atacar esa situación. Si a vos no te notifican de que tenés una denuncia, no podés ejercer tu derecho de defensa, no podés recurrir esa decisión porque la decisión final, o sea, se tramita ese sumario, se llega a una sanción. Eso se puede recurrir, lo que vulgarmente uno dice apelar, ¿sí? Dependiendo la gravedad de la sanción, esa apelación puede quedar en ese mismo tribunal, es decir, que uno le pida al tribunal que revise eso, y en general, cuando las sanciones tienen que ver con suspensión o cancelación de la matrícula, el matriculado puede ir a la justicia a que revean la decisión del tribunal de disciplina, ¿sí? Entonces, la regla general sería que sí, que es un derecho constitucional el derecho al trabajo, pero es regulado. Si se detecta una falta, tiene que ser una falta muy grave igual. Esto, la mayoría de los consejos lo que tienen son normas internas, ¿sí? Disposiciones de consejos directivos y demás, en donde dan ciertas reglas de previsibilidad. A ver, bueno, ejemplos, ¿no? De tal cosa, lo encuadrás acá, da como guías o pautas para poder aplicar esas sanciones, porque si no serían arbitrarias. Si no estuvieran esas reglas de juego, es muy arbitrario a qué le aplicás o no una cancelación o una suspensión de matrícula. Perfecto, Jonathan. Acá tenemos otra. ¿Cómo comprobás? Es una pregunta de Diego. La propiedad de una persona. Vos hablaste de la propiedad o de un tenedor de una mascota. Sí. Entonces, ¿cómo lo comprobás que es realmente la propiedad de esa persona? Esa es una pregunta muy buena porque también tenemos un caso, no quiero spoilear lo que venimos para después, pero sí, te puede pasar el caso de que se te presente alguien que te diga que es el propietario y que no lo terminó siendo. También pasó eso con una castración y con una eutanasia, que fue un caso mucho peor. Eso se presentó a una consulta alguien que quería eutanasiar al animal, que estaba de últimas, estaba indicada la eutanasia en esa situación, pero no, resultó no ser el dueño. Y después de que surgió el problema y demás, esa persona era un colega encima, era un veterinario, que lo encontró al perro en la calle y que por un acto de humanidad lo llevó este veterinario no ejercía así investigación, no ejercía de clínica, ¿no? Por un acto de humanidad lo llevó y después apareció la doña que encima era una proteccionista, así que se pueden imaginar el escándalo que fue ese caso. A ver, ¿cómo demostrás la propiedad? La propiedad de una cosa depende del tipo de cosa que sea, ¿no? Tenemos cosas registrables y no registrables. El auto, por ejemplo, es un bien registrable, es fácilmente quién es el dueño, quién está en el registro. Con los animales de registro pasa lo mismo, ¿sí? En ese caso, la propiedad queda demostrada con quién es titular de ese animal en ese registro, y con los que no tienen registro, rige un principio nuevamente, de estos que mencionábamos hoy, que dice que la posesión hace título. Eso es lo que el principio. ¿Qué significa esto en criollo? Que quien tenga esa cosa se presume que es el dueño de esa cosa, ¿no? Entonces, vos como veterinario, llega alguien a tu consultorio con esa cosa, o sea, tiene la posesión de esa cosa, vos cabalmente podés presumir que como esa persona tiene esa cosa, es el dueño, ¿sí? Una buena práctica sería que cuando uno abre la historia clínica de ese paciente, haga un asiento en donde, o sea, el primer registro que diga, o sea, uno en las historias clínicas están el encabezado, los datos y demás,
cuando uno empieza a escribir, se presenta, consulta, fulanito de tal, quien dice ser propietario de Menganito, ¿sí? Y ahí vos estás recontra cubierto porque no solo tenés una presunción legal que te dice posesión hace título, entonces yo puedo presumir que quien me trae el perro, como lo está poseyendo, es el dueño, sino que además vos decís que le preguntaste y dejaste registro de eso en la historia clínica de que es el dueño y que te dijo que sí. Entonces ahí vos habrías como tomado todos los recaudos habidos y por haber. Esto tal vez no sea necesario hacerlo cuando viene la familia a vacunar al cachorrito, ¿sí? Que esa situación es muy difícil que genere un problema. Ahora, en el caso que yo comentaba recién de este colega que se presenta a alguien a la consulta para una eutanasia y bueno, en un perro que lo había encontrado recién y demás, ante esos casos así como que uno tiene como que tratar de olfatear si es una situación que podría llegar o no a generar algún conflicto. Ese caso hubiera sido muy bueno que eso quedara registrado. Viene fulano de tal quien dice ser propietario de tal paciente. ¿Sí? Sí, es Creo que justamente respondí lo que te iba a la preguntar, pregunta. dejarlo registrado. Perfecto. Sí. Acá tenemos otra pregunta, una pregunta de Leandro que dice que si un camino es malo, inmanejable y llega a nuestro consultorio, ¿puedo no atenderlo? ¿Es pasible de denuncia? Perdón, Héctor, ¿cómo fue la primera parte de la pregunta? O sea, ejemplifica la situación. Es un camino malo, inmanejable. O sea, si te llega a vos un caso inmanejable, Ah, sí, pongámoslo terminal, llega a nuestro consultorio, sí. ¿puedo no atenderlo? ¿Es pasible de denuncia? Mirá, la negativa de tratamiento es algo que sería la excepción a la regla, ¿no? O sea, la regla sería, la mayoría de los códigos lo tienen, que uno debe dispensar libremente los conocimientos, ¿no? Con cierta regulación también, cobro de honorarios y demás. Ahora vos tenés que proteger tu integridad física también para eso. Y eso también aplica para esto que comentabas un rato de la violencia, ¿no? Si viene un propietario violento, tengo que atender igual. Bueno, hay que evaluar el caso en concreto, sí o sí. Lo que a vos te podría llegar a generar una situación de incumplimiento y de una posible sanción es que vos te niegues a brindar atención a un paciente que está en una situación de emergencia o de urgencia, ¿sí? Ese sería como la banderita roja más importante que tendrías que tener en cuenta y tratar de ser lo menos restrictiva posible para brindar un tratamiento. Ahora, si es una consulta que puede, digamos, esperar que vos podés derivarlo con otro colega que a lo mejor tenga un manejo distinto o a veces, bueno, nos pasa que un perro que con uno no se deja ni tocar, con otro colega sí se puede. Ahí es como muy finita esa diferencia, pero si es una situación crítica de que está en riesgo la vida, ahí es muy difícil que usted puedas apartar de atender, de hacer una maniobra, aunque sea de un primer auxilio, ¿sí? Para salir de esa situación. Ahí deberías, si es que la vete, tenés los medios necesarios, pero hacer una sedación, sacarlo de esa urgencia o de esa emergencia, y después sí derivar el caso. Pero esto de las excepciones a este deber genérico de atender, vamos a charlar un poquito más en detalle, creo que la próxima no, la siguiente. Perfecto, gracias, Jonathan. Otra pregunta por parte de Julio. Me toca Sí. un poco más de cerca esta pregunta, porque dice, ¿cómo actuar ante una consulta en consultorio de un animal silvestre, sea autóctono de Argentina o exótico, sin papeles que acrediten su origen legal y por lo tanto infringiendo la ley 22421, la que es nacional, y la 1194 de la provincia de La Pampa de conservación de fauna silvestre? En ese caso, si no tiene los papeles, en ese caso es un delito penal, porque la tenencia de ese tipo de animales está penado por la ley. No solo no debería atender, sino también debería formular la denuncia penal correspondiente ante la fiscalía que corresponde. Perfecto. Este, otra pregunta que no sé si ya no la contestaste en algún momento. Dice, si un colegio sanciona por una mala praxis
¿Sirve como precedente para la justicia civil? Bueno, en teoría, un colegio no. Habría que ver cómo se encuadró esa sanción, porque en principio el colegio o el consejo no evaluaría, no juzgaría una mala praxis. Ahora, en el supuesto caso de que, como les decía, haya una prescripción así muy genérica, como esto de no obrar en algo desfavorablemente para el ánimo del cliente, que algunos códigos lo tienen. Eso se podría llegar a llevar a la justicia civil, el denunciante podría presentarlo como una prueba, pero el juez eso lo va a tener que evaluar justo junto con el resto de las pruebas. No es que porque un veterinario tenga una sanción a nivel de un colegio, de un tribunal de disciplina, de un tribunal de honor, el juez tenga que fallar de la misma manera en ese caso que se le lleve. Porque aparte son normas distintas las que está aplicando. El juez tiene el derecho, la obligación de aplicar todo el derecho, mientras que el colegio o el consejo puede aplicar solamente la partecita que la ley le delegue, ¿no? Que para todos los colegios va a ser el código de ética. Entonces es una normativa distinta a la que está aplicando y la capacidad de prueba y todo el marco de probatorio que hay en un caso y otro es distinto. Un juez se supone que tiene muchos más elementos para probar esa mala praxis. Perfecto, Jonathan. Y acá ya vamos terminando con las preguntas. Una que creo que es obvia. Teniendo título habilitante y matrícula, ¿pueden seguir agregando requisitos para el libre ejercicio de la profesión? Por ejemplo, para hacer certificaciones de brucelosis. Entiendo, es las acreditaciones de brucelosis, Las tuberculosis, acreditaciones. etcétera, etcétera. Sí, de nuevo, porque acá la autoridad de aplicación, que en este caso es el SENASA, a través de las resoluciones que crean el Plan Nacional de Control y Erradicación, en este caso de la brucelosis, establece que las pruebas diagnósticas y que todos los tratamientos, bueno, sí, las pruebas diagnósticas, los sangrados y demás, lo tiene que hacer un veterinario acreditado. Entonces, la figura de la matrícula del título habilitante está, de la matriculación está, por parte de la ley que crea el colegio o el consejo de esa provincia, y a su vez el SENASA como ente sanitario y encargado de regular todas las cuestiones zoonóticas y de enfermedades de sanidad en general de los animales, establece en el marco de ese plan general que tiene de control y erradicación de la enfermedad un requisito extra. Y ahí no te está regulando el ejercicio de la profesión, solamente te está, entre comillas, restringiendo, si se quiere, una actividad en particular. Entonces, es válido, uno entiende que, o sea, desde el punto de vista de la consulta y de colega, uno entiende como que lo ves como muchos requisitos, ¿no? Que hacen, pero es perfectamente válido y legal, por esto que decíamos hace un ratito, que ningún derecho es absoluto y que son sujetos a la reglamentación que hay por parte de las autoridades pertinentes. Perdón, una consulta, Héctor. Sí, Agregando adelante. a la consulta de Jorgelina y por ahí a la aclaración de Jonathan también. ¿Los colegios también pueden disponer de más requisitos para poder ejercer alguna función, aparte de las resoluciones de otros organismos que no tienen que ver con la cuestión estatutaria o con la matrícula, como puede ser el SENASA, pero colegios para el ejercicio de algunos aspectos de la profesión puedan poner algunos requisitos más? ¿Puede ser posible eso, Jonathan? Sí, eso podría ser siempre y cuando la ley lo habilite. La ley que crea ese colegio o consejo en algún apartado diga que esa entidad, ese organismo, tiene la potestad de establecer algún requisito particular. Solo a ese nivel podría haber una habilitación expresa para que el colegio o el consejo obtenga, digamos, algún requisito extra de la matriculación para alguna actividad determinada, ¿sí? En general, así en abstracto, te digo, me parece un poco difícil que se dé esa figura, como en el caso del veterinario acreditado para tuberculosis o para brucelosis, como sí pasa a nivel de SENASA. Pero si es la pregunta por algún caso en concreto, podemos leer la norma que sea en concreto, me decís y lo vemos para la próxima. Bueno, perfecto. Vamos cerrando las preguntas del chat porque hay alguna mano levantada y se nos van agotando los tiempos. De última, después las preguntas las pueden formular al correo y te las transmitimos.
Jonathan. Sí, yo también, si quieren, puedo dejar acá, que era el último slide. Estos son los medios de contacto, si quieren. Este es el estudio. Mail, LinkedIn, tienen las preguntas por ahí. Y hace poquito estamos con Instagram, así que nos pueden buscar por ahí, escribir, preguntas, consultas, no tenemos problema en responder. Quedan ahí los medios de contacto. Perfecto, acá tengo 2 o 3 más. ¿Es válida la figura del tenedor responsable como figura o solo la del propietario para los casos de consentimientos? No, lo que a vos te va a asegurar que que no tengas ningún tipo de problema con el vicio con el vicio, sí, con la voluntad de una autorización, es la figura del propietario, ¿sí? Eso es a lo que tendrías que apuntar. A veces se genera el problema de que, bueno, viene el vecino que me trae al perro porque el dueño trabaja y no puede, bueno. Ahí es lo que les decía hace un rato, a ver, si viene para un control de sacar unos puntos, bueno, no va a pasar nada. Ahora, si hay que tomar una decisión médica que es irreversible o que hay que decidir un tratamiento por uno o por otro, eh, el consejo más seguro sería que sea quien es el propietario, el dueño de ese animal. Bueno, te hago otra pregunta. Te dice, ¿hasta cuándo te pueden reclamar una historia clínica? Hablando de tiempo. Ujú. Bueno, eso es uno de los vacíos legales que comentaba hace un rato. Para medicina humana esto está regulado. ¿Cuánto tiempo hay que guardar la historia clínica? ¿Cuánto tiempo hay que guardar un informe? ¿Hasta cuánto tiempo hay que guardar los tacos que se usan para histopatología cuando se extrae una muestra? En veterinaria esto no está específicamente regulado, ¿sí? Eh, Esto tiene que ver con que no se pueden trasladar los números fríos de medicina humana porque la expectativa de vida que tiene una persona es completamente distinta a la que tiene un animal. Entonces, la expectativa de vida del ser humano, al ser mucho más grande que la de un perro, por ejemplo, no tendría sentido aplicar los mismos números a uno o a otro. ¿Qué te diría yo ante este vacío? Que unos 5 años es un plazo razonable. Bueno, habría que ver el soporte en el cual guardás esa información. Si es en soporte papel, en soporte físico, más de ese plazo ya sería un poco imposible, ¿no? de conservar. Y ahí en ese caso, de nuevo, el tema del olfato, ¿no? Si vos tenés alguna historia clínica de algún caso que puede llegar a ser complicado, que hubo algo medio raro, tratar de guardarlo un poco más, ¿sí? Que este tiempo que te decía, pero no hay una normativa puntual y específica que lo regule. Sí, Héctor, Perfecto. Las 2 Héctor, últimas. Héctor, ¿me escuchás? ¿Sí? ¿Te escucho? Sí, mira, está Carolina, yo no sé si es Carolina Cornato, la mano levantada desde un principio, y cerraría ahí las preguntas, Héctor, porque nos pasamos de las 10 y las dejaría por ahí, si te Sí, parece. estaba guardando la última pregunta o 2 para darle el paso a Carolina. Sí. Digo yo Eh, por el horario que quedamos, son 20. Gracias, figuro como Carolina, pero soy Agustín Suau. Agustín, Dos preguntas nomás tengo para dale. Jonathan. La primera, y que me ha pasado algunas veces, es cómo para acreditar la propiedad de la mascota en caso de que sea de una asociación. Supongamos que esa asociación tiene una personería jurídica que la sustente, digamos. Entonces, imagino que recaería sobre esa asociación. El problema por ahí se me planteó cuando son asociaciones que tienen el nombre nomás de asociación, pero no tienen ninguna personería jurídica por detrás que la avale. Claro, en ese caso no habría la figura de lo que sería la persona jurídica, o sea, las personas pueden ser humanas, con el nuevo Código Civil se habla de humano, no más físico, y jurídica. La jurídica es la que está legalmente constituida, que tiene un estatuto, que está inscrito en IGJ o en el registro de comercio que corresponda. Si eso no existe, no, digamos, no, legalmente no existe esa persona jurídica, esa ONG, si se quiere, ¿no? Si no está el papel, si no está registrado, eso no está. Entonces ahí para vos es la persona física que está viniendo. Y ahí en Claro. ese caso sería te juega a favor la presunción esta de posesión a ese título y
En ese caso de proteccionismo y demás, sería muy recomendable que el primer asiento en esa historia clínica sea viene fulano de tal quien dice ser propietario de. Eso a vos ya Bien. te cubre para que, bueno, vos tomaste los recaudos, tu obligación fue de medios, ¿sí? Vos intentaste, digamos, cerciorarte de quién era quien vino con ese perro gato a consulta. Con eso vos ya estarías cubierto. Entiendo, gracias. Y la otra pregunta era, no me acuerdo la palabra que usaste, si guardianes, cuando compartiríamos, eh, Cuando cuando compartiríamos Ah, sí, cuando compartís la responsabilidad. Sí, sí, el guardián de la cosa el riesgosa. guardián, claro, eso ya correría, o sea, pasaríamos a ser guardianes de esa cosa ni en el momento en que ingresa a la sala de espera. Bueno, eso puede ser un poco controversial. El guardián es el que tiene la custodia de esa cosa en forma inmediata. O sea, si el perro está entrando con la correa y lo está teniendo el dueño, ahí está siendo guardián el mismo dueño, ¿sí? Está actuando como guardián y como propietario. Ahora, ojo con eso porque hay otro grupo de responsabilidades que tiene que ver con lo que se llama responsabilidad objetiva. Lo vamos a charlar un poquito después esto, pero te dejo como ahí la intro. Vos como dueño de la Bete, sí, comercio, vos tenés la obligación de que toda la gente que entra a tu negocio salga ilesa, ¿no? Hablándolo muy, muy sencillo. Entonces, si ese perro que está entrando, que vos todavía ni lo tocaste, ¿no? Porque no fuiste guardián, no lo pudiste revisar, no hiciste nada, muerde a alguien, vos podrías eventualmente tener que responder por la seguridad que le debes a cualquier persona que está dentro de tu clínica. Esto ya no tiene que ver con la mala praxis, no tiene que ver con la profesión, esto pasa también en un kiosco, si, o sea, en cualquier, excede a lo que es lo veterinario, si se quiere. Lo vamos a charlar un poquito más en la próxima, pero el fondo de esto sería que uno tendría que tomar todos los recaudos posibles como para que no permitir perros sueltos en una sala de espera, sin correa, sin bozal, ¿sí? Preferentemente si son animales grandes y muy agresivos, que esperen afuera y que entren directamente al consultorio y que no estén en contacto con nadie en esa sala de espera, sobre todo porque si pasa afuera ya no rige este principio que te acabo de decir de que el deber de seguridad, porque no estaría pasando dentro de tu consultorio, en principio, ¿sí? Entiendo, entiendo, gracias. No, de nada. Jonathan, bueno, Héctor, Bueno, las dos últimas preguntas y cerramos. Después, cerramos, Héctor, si querés. Digo, porque queda muy poca gente en el... se van yendo los del chat, estamos repasados con los 10 minutos. Total, seguimos las 4 clases, de última la que quedaron, tenemos una pregunta por responder que no escuchó uno de los oyentes, así que si te parece la cerramos acá, Héctor. bueno. ¿Eh? La cerramos acá entonces. Matías, muchísimas gracias. Muy bueno y han sido muy elogiosos con tu exposición. Federico, ¿querés ir cerrando? Sí, no, simplemente agradecerte, Jonathan, me pareció excelente. A nosotros los dirigentes, la verdad que he escuchado cosas que en todo este tiempo no las había escuchado y la verdad que este, con una claridad que uno se lamenta no tenerla tan clara, vale la redundancia, para ciertas circunstancias. Así que nos va a servir muchísimo a todos. Bueno, muy agradecido y la verdad que se mantuvieron por encima de 100 los asistentes toda la hora y media de tu exposición. Excelente. Bueno, Bueno, muchas perfecto. gracias Héctor, muchas gracias Federico y bueno, me alegro en buena hora que haya servido y que se haya generado esto, ¿no? Las preguntas, el intercambio, me parece súper, súper enriquecedor. Así que de nuevo muchas gracias por la convocatoria y a todos por haberse sumado. Bueno, perfecto, Héctor, la Matías. próxima, citados para la próxima fecha. Próximo miércoles, 20 horas, nos encontramos todos, así que bueno, los esperamos. Muchísimas gracias, Jonathan. Nos encontraremos el próximo miércoles. Vale, Perfecto, gracias. muchas gracias.